Padre, porque Él creó cada cosa que está en este lugar, amén. Así que yo quiero empezar con una oración. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor. Gracias, Señor, por la disposición que hemos puesto cada uno de nosotros de, a pesar del buen tiempo, Señor, estar hoy aquí, Padre amado, Señor, entregándote este tiempo a ti, Padre. Este tiempo donde tú te vas a glorificar, Padre, donde tú nos vas a hablar, Padre amado, donde tú vas a fortalecernos, Padre amado, Señor, si es que estamos debilitados, Padre. Queremos disponer, Señor, nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones a escuchar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que no sea mi simple humanidad hablando, Padre, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, Padre. Me pongo como un instrumento en tus manos, Padre, para que tu palabra pueda llegar, Señor, y así como impactó mi corazón, Padre, pueda también impactar a mis hermanos, Padre. Te agradezco, Señor, por este privilegio maravilloso, Señor, de poder dar tu palabra, y te pido que me fortalezcas, Señor, que me ayudes, Padre amado, Señor, y que sea tu sabiduría, Señor, hablando a través de mis labios, Padre. Te doy gracias, Señor, te damos gracias, te glorificamos y te bendecimos en esta hora a ti, que mereces toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo acá tengo un poco de cosas. Van a participar conmigo y me alegra ver tantas Biblias físicas y bueno, también electrónicas, ¿no? Porque todos estamos con nuestra espada el día de hoy. Y está bien porque todos me van a ayudar a buscar los múltiples versículos que tenemos para leer hoy. Vamos a empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan 3, amén. Cuando tengan Primera de Juan 3 me avisan con un fuerte amén. 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 Amén por aquí, amén por allá. Amén. Amén. Primera de Juan 3 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Quiénes son hijos de Dios? Amén. Amén. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos llamados hijos por su gran amor. Así de simple. Si somos hijos de Dios es porque Él nos amó. Y lo dice aquí en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? El versículo 2 y versículo 3 nos habla de cómo los hijos tenemos la esperanza de verlo tal y como es Él. Esa es nuestra esperanza, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de los hijos de Dios? No se abalancen. ¿Cuál es nuestra esperanza en la tierra? Que un día lo vamos a ver, que un día nos vamos a encontrar con Él. Y aquí el versículo 3 nos dice que todo aquel que tiene esa esperanza, o sea, todos nosotros como hijos tenemos la esperanza de volver a verle, dice aquí que se purifica a sí mismo así como Él es puro, ¿verdad? Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nuestra esperanza está que un día Él va a volver por nosotros, que un día le vamos a ver cara a cara. Y mientras eso ocurre, nosotros nos vamos purificando, es decir, vamos caminando en santidad. Amén. Y todo esto es maravilloso, ¿verdad?
todo esto es lindo, tenemos esa esperanza, caminamos, nos purificamos, etcétera, etcétera. Y acá viene el versículo 5 y el versículo 6, que nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes de aquí no pecan? ¿Quiénes de aquí podrían decir hoy, pues mira, hermana Karen, yo no peco? Nunca peco. En absoluto peco. ¿Cuántos de aquí podríamos decir que hoy en día jamás pecamos? Nunca cometemos ni un pecado de pensamiento ni de hecho. Nadie, ¿verdad? Todos pecamos en algún momento, ya sea por algún mal pensamiento que nos viene, ya sea por alguna contestación no tan agradable, pero es una lucha, definitivamente. Pero aquí el versículo 6 nos dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿No les parece contradictorio? Que en el versículo 1 de Juan 1 dice 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 1:8 me dice que si decimos que no pecamos estamos mintiendo. Pero ahora el versículo 6 me está diciendo que si yo peco, entonces no le conozco. Entonces, ¿cómo me como yo esta ensalada? ¿Cómo me como yo esta mezcolanza de ingredientes? Y después de un largo rato leyendo esta palabra, porque el Señor en el último tiempo me habla mucho de permanecer. Y esa es la clave de la prédica de hoy, permanecer. Porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 6 empieza, todo aquel que permanece, ¿verdad? En Él no peca. Y la clave está, y ahora les voy a dar una clase así rápida de castellano. Resulta que el verbo no peca está en presente continuo. Si ustedes no saben para qué se utiliza el presente continuo se utiliza para hábitos o rutinas o cosas que hacemos habitualmente. Como por ejemplo, les pongo un ejemplo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo voy, presente continuo, es algo que hago continuamente. No sé si saben a dónde quiero llegar. Ahora bien, todo aquel que permanece en Él no peca, verbo continuo. Es decir, que el no peca se refiere a que no está en nuestras habitudes hacerlo, que no es algo que generalmente estemos haciendo, que no es algo que nos domina, que no es algo que nos tiene esclavos. Entonces, todo aquel que permanece en Dios no tiene por costumbre pecar, no está en sus habitudes, no está en su código moral, estar pecando. Seguimos, todo aquel que peca, vuelve otra vez, el presente continuo, no le ha visto ni le ha conocido. Y es que hoy vamos a hablar de permanecer, amén, porque como les venía diciendo, hace unos meses atrás, el Señor me ha inquietado bastante con este término de permanecer, ¿verdad? Continuamente. De hecho, esta mañana en el pequeño libro que tenemos en el desayuno, el título era La fuerza y la permanencia. Ese era el título de esta mañana con nuestras hijas mientras desayunábamos. Entonces, bien, para ello también quiero que vayamos al versículo de Juan 15, 4, 5. Y que alguno de ustedes lo pueda leer. Juan, sí, el Evangelio de Juan 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amén. Ahí vuelve a darnos, ya vamos al paso número 2 de la palabra permanecer. Quedamos en que el que permanece en Dios no tiene por hábito pecar. Aquí nos está dando, vamos a decirlo, 2 pasos. Y el primero nos habla de permanezcan en mí. Dice acá, ¿no? Permaneced en mí, ¿verdad? Ese es el primer paso. Yo lo puse por 2 pasos, porque la permanencia
según lo que yo he entendido, para mí tiene 2 pasos. Y el primer paso es permanezcan en mí. ¿Cuándo permanecemos en Cristo? ¿Cuándo estamos en Cristo? ¿Cuándo podemos decir yo estoy en Cristo? ¿Cuándo decimos yo permanezco o yo estoy en Cristo? En el momento en el que usted y yo creemos la palabra. En el momento en que usted y yo creemos que Jesús es nuestro Salvador. En el momento en que usted y yo creemos que Jesús murió y resucitó al tercer día por perdón de nuestros pecados. Ese es el primer paso y ahí es donde nosotros permanecemos en Él, porque creímos en esa palabra, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice el versículo? 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está la clave. Permanezcan en mí, dice el versículo, el primer versículo que leímos. El segundo me está diciendo, si alguno está en Cristo, el primer paso, permanezco en Cristo. Y eso me pone en la posición de estoy en Cristo. Y aquí dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el primer paso, ¿verdad? Dios, y se me venía justo a la cabeza una anécdota de cuando yo era pequeña, cuando me mandaban a hacer redacciones o cosas así, pues la verdad que a mí me daba a veces pereza cuando me equivocaba, ¿no? Mi mamá es una persona bien firme en cuanto a eso. Siempre me decía, no haga tachones, eso no se ve bien, los tachones no son elegantes, usted va a mostrar un trabajo ahí todo tachoneado, eso no debe ser así, borre y vuelva a escribirlo. Y eso es lo que Dios hace y lo dice en este versículo. He aquí, soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros creemos y decidimos permanecer en Él. En Cristo permanezco. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no hace tachones. Dios borra todo lo pasado y lo hace nuevo. Escribe una nueva hoja, limpia, bonita, sin mancha. Amén. Y ese es el primer paso de la permanencia. Yo permanezco en Él, de esa manera. Pero resulta que ahora viene el meollo del asunto. Y es que el versículo Juan 4:5, me voy otra vez atrás, vamos hoy vamos a ejercitar nuestras manos. Juan 5, aquí lo tengo, Juan 5, sí era Juan 5, sí, ¿no? 15, perdón, 15, 4, 5, me equivoqué yo. 4:5 dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Y ahí viene la segunda parte de la permanencia, y es cuando yo ya permanezco en Él, pero ahora tengo que dejar que Él permanezca en mí, ¿verdad? Y aquí ya vamos a ver cómo el hecho de que Él permanezca en nosotros tiene que darle a nuestra vida una continuidad, una santificación, una purificación, como decíamos al principio. Nosotros nos purificamos porque Él es puro, nos purificamos porque nuestra esperanza está en que Él vuelva, ¿verdad? Y aquí empieza lo bueno. ¿Por qué digo que empieza lo bueno? Porque cuando viene el hecho de que Él permanezca en nosotros, juega directamente con nuestra voluntad. Ataca, vamos a decirlo así, ataca directamente a nuestra voluntad. Porque la verdad seamos dichos, y es que nos gusta hacer nuestra voluntad, nos gusta hacer lo que queramos. Yo tengo 3 hijas y les puedo decir que ellas siempre quieren hacer lo que ellas quieren. Si yo digo rojo, ellas van a decir azul. Es que yo. Y es una tendencia del ser humano, no solamente en los niños, sino en los grandes también es una tendencia de que yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer como yo diga. Y ahí viene a jugar, no a jugar, ahí viene el Señor a actuar directamente en nuestra voluntad, porque Él quiere que nosotros nos entreguemos de manera voluntaria. Él no viene de manera agresiva a obligarnos, es que usted tiene que hacer así, es que usted tiene que hacer. Él nos propone y nosotros decidimos rendir
o no nuestra voluntad. Y es ahí cuando Dios va a empezar a permanecer en nosotros, cuando nosotros vamos a dejar que Él permanezca en nosotros. Amén. Pero la pregunta puede ser ¿cómo? ¿Qué debo hacer para que Él permanezca en nosotros? Y yo podría decirles simplemente rinda su voluntad al Padre. Pero ¿cuántos de aquí realmente creen que eso es fácil? Es fácil rendir la voluntad a un Dios que no podemos ver. Es fácil. Y hablemos ya como hijos naturales. ¿Listo? Hablemos como hijos naturales. Ya no hablemos como con nuestro Padre Celestial. Hablemos de nuestra mamá y nuestro papá. Cuando nosotros éramos jóvenes, dependíamos de nuestra mamá y nuestro papá. Teníamos que obedecer. Díganme ustedes si cuando entraron a la adolescencia les resultaba fácil las normas de sus padres. Les gustaba que sus papás le dijeran, no, y a mi mamá, por ejemplo, no me dejaba salir hasta después de las 8. Y todos mis amigos se quedaban hasta las 10. Y yo luchaba con esa mujer. Yo no, pero ¿por qué? No quería hacer lo que yo quería hacer lo que todo el mundo hacía, quería ser una más. No quería quedarme atrás, no quería rendir mi voluntad a lo que mi mamá me estaba diciendo. Y es difícil rendir nuestra voluntad. Y mucho más difícil rendir nuestra voluntad ante Dios. Pero yo no los voy a dejar con eso, tranquilos. Yo no los voy a dejar con que es difícil y que es imposible, porque estaría mintiendo, sería una mentirosa. Yo les voy a dar, ¿cómo se dice? Tips. Ahora que estamos en esta era de los influencers, yo voy a actuar un poco el rol hoy de influencer y les voy a dar tips de cómo rendir nuestra voluntad ante Dios. Y ustedes no se van a poder creer lo fácil y sencillo que es. Ustedes se van a sorprender, ustedes van a quedar boquiabiertos. Uy, hermana Karen, descubrió que el agua moja. Pero es así, es simple. Somos nosotros los que lo hacemos complicado, somos nosotros los que queremos buscar el eureka en todo esto. Uy, ¿qué fórmula debo encontrar para rendir mi voluntad? Y créanme que es sencilla, la fórmula es sencilla, lo difícil es llevarla a práctica. Pero escuchemos bien. Y vamos a empezar por 1 Colosenses 3:16. Aquí ya se pone lo bueno, aquí se pone lo práctico ya. Bueno, ya la hermana nos dio la teoría, ahora denos la práctica. ¿Qué debo hacer? 1 Colosenses. Colosenses, que puse punto 1. Colosenses 3:16. Estoy nerviosa, hermano. Comprendan. Colosenses 3:16. Voy a leerlo yo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y vamos a hacer énfasis en la primera frase, que es que la primera frase es reveladora. O sea, la primera frase es wow. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Pueden adivinar cuál es el primer paso práctico? ¿Cuál es el primer tip que les doy para poder rendir su voluntad? La palabra de Dios, la palabra de Cristo more en vosotros, en abundancia. Y como a mí me gusta realmente, no, yo era mucho me gustaba estas frases que le ponían a uno y ir analizando la frase, que el presente, que el futuro, pues yo hice algo parecido con la frase, pero lo hice de manera bíblica. Entonces, hermana Karen, ¿cómo rindo mi voluntad? La palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? No tenemos que ir muy lejos. Yo creo que todos tenemos una de estos. Y el que no tiene un teléfono. Todos tenemos un teléfono. En el teléfono hay una aplicación gratuita maravillosa que se llama la Biblia. Imagínese usted, si en este tiempo es difícil tener una Biblia, que ya no se vale decir, es que yo no tengo plata, hermana, para comprar una Biblia. No, pero descargue la aplicación que es gratis. No tenemos excusa. Tenemos una Biblia y hasta, ¿saben qué? Que es que la aplicación nos la recita. Usted no tiene ya ni que leer. Fíjese que es que como nos han facilitado la vida en este tiempo, que es que usted le da un botón y aquello empieza a hablar, a recitarle la palabra.
Maravilloso. Así es. Así que la palabra de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Cristo, more. Pero ¿cómo va a morar la palabra de Cristo si no la abro? ¿De qué manera puede morar la palabra de Cristo en mí como individuo, como hijo de Dios, esperanzado en el regreso de mi Cristo, si yo no la abro? Si yo no la saco del cajón. Si yo utilizo mi móvil y en vez de abrir la Biblia, cuando voy en el metro me pongo a abrir el Instagram o el YouTube. ¿De qué manera va a morar esa palabra en mí si yo no me estoy alimentando de ella? Si yo no la estoy haciendo parte fundamental e importante de mi vida. Dígame usted, los teléfonos se han convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Es como si fuera otro elemento más que nuestro cuerpo tiene, mano, teléfono. Y ay, cuando se le olvida el teléfono. Ay, es que me van a llamar y es que ahí tengo todo y es que ahí tengo la cuenta del banco y es que con el móvil pago, porque ahora hasta pagamos en el supermercado con el teléfono. Gloria a Dios. Pagamos con el teléfono, que si los mensajes, hasta en el colegio la información nos la dan por una aplicación del teléfono. Mire, si yo les soy sincera, y yo esto también el Señor me habló a mí, yo no les estoy regañando a ustedes, a mí ya me regañó el Señor primero. Si nosotros pusiéramos en una balanza el tiempo de dormir, el tiempo de trabajo, el tiempo que paso en redes sociales, el tiempo que tengo el teléfono en la mano, el tiempo que sea lo que usted haga en su tiempo libre y el tiempo que yo paso leyendo la palabra, lastimosamente la balanza se iría así. Lastimosamente y en este tiempo aún más. La balanza se va directamente así. Porque es que ¿sabe qué pasa? Decimos que no tenemos tiempo y yo pienso que no es una cuestión de que no tengamos tiempo, yo pienso que es una cuestión de que no sabemos organizar ese tiempo que Dios nos da. Porque ¿saben una cosa? Hasta el tiempo Dios nos lo regala. Hasta el tiempo es una bendición de Dios. Y si por salud yo tengo que dormir 8 horas, yo las duermo, yo lucho esas 8 horas, porque yo con sueño, hermano, yo me pongo de mal humor, de mal genio. Yo me pongo de mal genio, yo me levanto y si yo no he dormido mis 8 horas, yo me quiero comer al primero que venga a hablarme. Y es un trato del Señor conmigo. Entonces, ¿qué hago yo? Oiga, voy a dejar el teléfono y voy a dormir. Pero ese mismo esfuerzo que hacemos para hacer no importa qué, ese mismo esfuerzo hay que hacerlo por la palabra. Si yo sé que el día tiene 24 horas, que 8 de ellas las paso trabajando y que 7 u 8 las paso durmiendo, yo tengo que hacer, vea, hasta lo imposible para pasar tiempo en la palabra. Y es una cuestión de que, no es una cuestión de que, ay, pero es que es muy difícil, hermana, yo tengo hijos, yo tengo trabajo. No, hermana, ¿sabe qué le digo? ¿Sabe qué se le digo? Uno tiene que ser intencional. Intencional, yo tengo que poner la intención de que lo voy a hacer. Y así como yo me pongo objetivos de que quiero surgir en mi trabajo, de que quiero pasar más tiempo con mis hijos, de que quiero alimentarme mejor, de que quiero hacer ejercicio, seamos intencionales en alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque ahora está muy de moda todo esto de que, tome cuidado de sí mismo. Yo lo escucho y es que siento como que me están destrozando las orejas cada vez que lo oigo. Ámese a sí mismo. Tome tiempo para usted. Sea intencional. Tómese un café a solas porque usted lo necesita. ¿Cuántos medicamentos para adelgazar, para la tensión, para la tiroides? ¿Cuántas cosas y cosas nos bombardean continuamente a través del bendito teléfono? Todo para nuestro propio bienestar. Pero ¿saben qué les digo yo? Que es que no va a haber nada que nos beneficie más que la palabra. Es que en la palabra lo encontramos todo, absolutamente todo. Si usted está desanimado, vaya a la palabra. Usted está triste, vaya a la palabra. Usted está enfermo, vaya a la palabra. Vaya a la palabra. Usted está desesperanzado, vaya y fortalezcase en la palabra. Yo le aseguro que en la palabra usted va a encontrar alimento y va a encontrar medicamento para su alma y su espíritu.
No se deje caer en ese cúmulo y en esa burbuja de historias que nos están contando de que es que usted tiene que hacer esto y coma cúrcuma y haga esto y haga lo otro. No. Busque la palabra y Dios le va a hablar. Dios le va a decir qué tiene que hacer. Dios lo va a guiar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Abra su palabra. Usted va en el metro, deje el teléfono y abra su palabra. Usted tiene una pausa en el trabajo, deje el teléfono y use su palabra. Usted se va a dormir a las 9 de la noche, métase a las 8:45 y tome esos 15 minutos antes de dormir para leer la palabra. Usted se levanta a las 7 de la mañana, levántese a las 6:30 y tómese su café. Miren, ni le quito el café. Tómese el café y al lado tenga su palabra y tome café y lea la palabra. Tome café y lea la palabra. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Y creo que aquí no hace falta que le diga cuál es el primer paso. El primer paso es la palabra. Usted quiere rendir su voluntad. Usted y yo queremos rendir realmente nuestra voluntad. Abramos la palabra. Abramos la palabra. Y dice, more, que more. Y yo aquí encontré unos sinónimos que a mí de verdad me explotó la cabeza. Morar tiene como sinónimo situarse. Me sitúo. Me establezco. Echo raíces, habito y me comporto de forma que la palabra me lo dice y me afirmo. Esos son los sinónimos que a mí más me llamaron la atención de la palabra morar. Me sitúo, me establezco, echo raíces en la palabra, me sitúo y me establezco en la palabra, habito de forma regular y me comporto conforme a la palabra y me hago firme. Me afirmo en la palabra. Así que la abro y moro en ella. Y si me sitúo, me establezco y echo raíces en ella, tiene que ser de manera, tiene que ser de manera abundante. Porque la palabra dice, la palabra de Dios more en vosotros de manera abundante. No un poquito. Abundantemente, y abundante no me refiero a que usted diga voy a estar 10 horas leyendo la palabra hoy. No me refiero a eso. Me refiero a que en cuanto, y sí que usted lo va a experimentar a medida que usted lee más la palabra y que usted va 15 minutos y de pronto la otra semana usted ya dice, uy, esto está bueno, uy, usted no ve la hora y espere 5 minutos más, y eso va aumentando. Y a medida que va aumentando, usted la va recitando, usted la recita. Usted va recitando esa palabra en abundancia. Usted va por el camino y, uy, mira ese árbol tan lindo. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor. De verdad se lo digo, pruébelo. Se lo digo en serio. Y cuando utiliza la palabra abundantemente, yo pensé en un versículo y simultáneamente mi esposo pensó en un versículo. Y se los voy a recitar, no los voy a dejar con la Josué 1, 7, 8. Antiguo Testamento. Josué. Josué 1, 7, 8. Aquí el contexto es que Moisés acababa de morir y Josué iba a tomar la batuta de Moisés. Grandísima responsabilidad que iba a tomar Josué. Y le dice Dios en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, o sea, la palabra de Dios, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que abro mi Biblia, me asiento, me arraigo, echo raíces en ella y medito en ella de día y de noche. Fácil, ¿verdad? Fácil. Porque ¿saben qué pasa? Hay mucha gente que se queda con ese primer paso de permanecer. Se quedan en ese primer encuentro, en esa primera oración, en ese primer nacimiento
y no pasan al número 2. Y el número 2 es importante y ya van a ver por qué es tan importante que dejar a Dios permanecer en nosotros. Y usted puede haber conocido a una persona, vamos a llamarla Juanita, y yo conocí a Juanita y me tomé un café con Juanita y empecé a hablar con Juanita y que Juanita qué amable, qué mujer más gentil, cuántas cosas tengo en común con Juanita, pero yo nunca más volví a ver a Juanita. Entonces Juanita, ¿qué se queda en mí? Se queda como un buen recuerdo, las cosas como son, porque Juanita es agradable. Digo, ay, esa Juanita tan buena gente que es. Pero se quedó ahí Juanita, porque yo nunca más volví a ver a Juanita. Pero si entonces yo empiezo a invitar a Juanita a los cumpleaños de mis hijas, a mi cumpleaños, y si de pronto yo le digo, Juanita, todos los martes nos vamos a tomar un café y vamos a compartir, resulta que Juanita se va a volver en una amiga íntima y se va a crear una relación, ya no va a ser un recuerdo. No seamos creyentes que viven de recuerdos. Seamos creyentes que viven una relación continua. No sé, si en algún momento hemos llegado a ser esos creyentes que viven de ese maravilloso día 8 de agosto del 2001, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, listo, chévere, cuéntelo, pero también cuente su relación continua. No vivamos del recuerdo, vivamos de la relación profunda que tenemos con Él, porque eso es lo que nos va a llevar al crecimiento, que ya lo vamos a ver después, no me quiero adelantar. Amén. Así que aquí tengo varios versículos, anótenlos, no los vamos a ver ahora por causa del tiempo, pero anótenlos porque eso le da firmeza a lo que estamos hablando, a lo importante que es la palabra en nuestra vida. Así que si usted tiene un esferito o el teléfono mismo me vale, apunte estos 4 versículos, aunque hay un montón, hay muchos. Pero estos 4 me llamaron a mí la atención y si tienen tiempo en la casa y para empezar a leer la palabra, empiecen por estos versículos que le van a ayudar y que tómenlo como un pasabocas, le va a abrir el apetito para leer más la palabra. Hebreos 4:12, perdón, es que iban ahí, Hebreos 4:12. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Salmos 119, 105. Hermana, ¿lo apuntó? Y Santiago 1:22. Y los que están escuchando por aquí, pausen y escriban, que se puede hacer, gloria a Dios. Y esto va a ser su pasabocas. Pues voy a empezar por Hebreos 4:12. A ver, mañana me levanto a las 6, voy a leer Hebreos 4:12 a ver qué me cuenta. Ustedes van a ver que esto va a ser un pasabocas para que ustedes se den cuenta de lo importante que es la lectura de la palabra. Aunque ustedes al principio no entiendan, Dios les va a dar la sabiduría para entender su palabra. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que le conozcamos. A través de la palabra conocemos el carácter de Dios, a través de la palabra conocemos sus milagros, conocemos que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. Conocemos a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Cómo conocimos a Juanita? Hablando con ella, invitándola, quedando con ella los martes a tomar un café. ¿Cómo conozco yo a Dios? A través de su palabra. Así voy a conocer a Dios. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué va a pasar en este proceso? Que mi confianza se va a afirmar. Vamos al paso número 2. Y el paso número 2, ¿cuál creen que pueda ser? ¿Cómo? Amén. Dije amén. La oración. La oración es el segundo paso. La palabra, la oración. No hay un paso más importante que el otro. La oración y la palabra deben ser un conjunto. Usted sabe que hay algunos medicamentos, por ejemplo, que si usted mezcla 2 medicamentos pueden causar efectos secundarios. Y hay otros que si usted los mezcla son buenos. Pasa también con las vitaminas. Que 2 vitaminas se juntan y mejor dicho, eso es la gloria en la tierra, ¿verdad? Pues déjese de vitaminas y de medicamentos y utilice esta combinación que es mucho más efectiva. Esta combinación es más efectiva, palabra y oración. Y vamos a la oración. La oración yo lo llamé la cereza del pastel. Ya tengo yo el pastel, rico, sabroso, maravilloso. Pero vea, usted le pone esa cereza al pastel y se ve más bonito, ¿cierto?
Se ve linda ese pastel ahí, ¿no? Las imágenes que sale el cupcake y ahí la cerecita, maravilloso. La oración es la cereza del pastel, definitivamente. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos creó unos seres sociales. Hablamos, tenemos que hablar, ¿verdad? Yo vi una película y al final de la película, bueno, el tipo había hecho cosas súper malas, le había hecho algo muy malo a otro, no voy a entrar en detalles. El caso es que al final de la película al hombre no lo detuvieron por X razón y este hombre, el hombre al que le habían hecho algo malo, raptó a este hombre, lo encerró en una cueva en su casa y no le hablaba. No le hablaba, le llevaba la comida y todo, pero no le hablaba. Al final de la película, cuando encontraron a este hombre ahí, no porque eso es un delito, secuestrar a alguien y tenerlo encerrado, cuando encontraron al hombre, no porque la policía empezó a investigar, el hombre que estaba encarcelado le dijo al policía, por lo menos dígale que me hable. O sea, no le dijo, sáqueme de aquí, por favor. No, le dijo, por lo menos dígale que me hable. Fíjese si es importante para el ser humano hablar. Dicen que las mujeres hablamos un montón, ¿verdad? Dicen que todo el tiempo nosotras necesitamos comunicarlo todo, ¿verdad? Todo hablamos. Pero pónganles un partido de fútbol. No hablan. No hay quien los calle. No hay quien calle a un hombre. Cuando usted le habla de fútbol, no hay quien lo calle. Y que sí, y que tiró la pelota, y que mira no, árbitro. Eso no callan, toca salir. Y nosotras también hablamos mucho. Así que para todos los seres humanos el hablar es necesario. Y la oración, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Tenemos más conexión con unas personas que con otras, ¿verdad? Y hablamos con las personas que tenemos más conexión, hablamos mucho más. Pues Dios quiere que la mayor conexión de nuestra comunicación como seres humanos sea con Él. Porque nosotros podemos tener amigos. Bueno, en mi caso, mi mejor amigo es mi esposo. Él es mi mejor amigo. Yo tengo un problema, mira, amor, a mí me pasa algo bueno y yo, amor, mira, pasó tal cosa. Pero antes que mi esposo, mi mejor amigo es Jesús. Y nuestro mejor amigo debe ser Jesús. Debemos buscar esa conexión, debemos buscar esa comunicación directa con Jesús. ¿Y por qué? Porque a través de la comunicación, a través de nuestra oración, que es la manera que nos comunicamos con nuestro Dios, nosotros nos vamos a involucrar con Él, pero nosotros lo vamos a involucrar en nuestra vida. Va a ser una parte fundamental, importante, tiene que ser la parte fundamental, tiene que ser la pieza que le falta al rompecabezas. Él tiene que estar, nosotros tenemos que involucrarlo en todas las áreas de nuestra vida, hasta lo más insignificante que usted crea. Él tiene que estar involucrado. Él tiene que tomar el control. Él tiene que estar involucrado. Involúcrelo, aunque a usted le parezca una cosa pero insignificante. Involúcrelo. Ay, Señor, tengo unas ganas, yo no sé. Ay, tengo unas ganas de una chocolatina. Involúcrelo. Hable con Él. No necesitamos ya un altar, no tenemos un intermediario. El velo se rasgó, tenemos libertad completa de hablar con Él, donde sea. Mire, ¿sabe que yo cogí el ejemplo de la pastora una vez que ella contó un testimonio de una hermana que la pobre estaba pasando una muy mala situación y ella se puso el teléfono y empezó a orar? Pues así yo a veces hago, porque la gente va a decir que yo estoy loca aquí hablando sola. Y yo me pongo el teléfono. El otro día en la terraza había así gente enfrente de mí. Yo dije, no, pues acá la gente va a decir que yo estoy loca. Yo cogí el teléfono y me puse a orar. Hable con Él. Cuéntele sus penas. Cuéntele sus tristezas. Cuéntele sus preocupaciones. Cuéntele sus alegrías también y agradezca. Porque toda buena dádiva proviene del Padre. Tenga un corazón. Es que ¿sabe qué pasa? Que es que la oración va a crear en nosotros un corazón agradecido. Cuando nosotros involucramos a Dios en nuestra vida, nuestro corazón se va a convertir en un corazón agradecido.
en un corazón agradecido, y ¿sabe qué pasa también en la oración? Que una cosa que yo he experimentado y que no creo ser la única, nuestra confianza, hermano, nuestra confianza se va a fortalecer de una manera increíble. Porque usted sabe que tiene a dónde acudir. A mí me gusta mucho esa canción, sobre todo ese trozo de esa canción, A tus pies, cuando dice: a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. A mí esa parte de ese lugar de mi seguridad me parece sublime. Me parece sublime pensar que cuando oro estoy en mi lugar de refugio, estoy en mi lugar seguro, aquí no me va a pasar nada, aquí nadie me va a señalar, aquí nadie se va a reír, aquí nadie me va a avergonzar, este es mi lugar seguro, este es mi refugio, aquí a sus pies, y no solamente usted puede estar a sus pies, pero en su mente, pero usted está hablando con él. Y sabe que no va a haber no veamos a Dios como ese Señor con barba larga que nos castiga desde el cielo, no, dejemos esa visión de Dios. Dios es un Dios misericordioso que está presto a que nosotros corramos a Él. Usted hizo algo malo, corra a la presencia, Señor, perdóname porque una vez más metí las patas, pero corra a la presencia. Ese es nuestro lugar de refugio. Es ahí donde nuestro corazón se vuelve un corazón agradecido. Es ahí donde nuestra confianza se fortalece porque sé que tengo a dónde ir. Estoy seguro porque sé a dónde tengo que ir. Tengo un lugar a dónde ir. ¿Cuántas personas no vagan por aquí? ¿Cuántas personas no están alcoholizadas, drogadictas y vagan y no tienen un lugar a donde ir porque todo el mundo los rechaza y los echa? Ellos no tienen un lugar seguro porque no conocen a Cristo. Pero usted y yo sí tenemos un lugar de refugio. Y no un lugar físico, que eso es lo más maravilloso de todo. Que no es físico, que usted no tiene que coger el metro, ni el bus, ni caminar, ni ir en bicicleta, que es que usted lo tiene con usted las 24 horas del día. Somos completamente bendecidos, Cristo lo hizo todo perfecto, pero somos nosotros. Y esto lo pensaba esta mañana, lo traía a reflexión el Señor esta mañana, cómo nosotros mismos somos nuestra propia piedra de tropiezo. Nosotros mismos hacemos así. No Satanás, no el vecino, no el amigo, no mi esposo, no mi mamá, no mi amiga, no el perro. Somos nosotros mismos nuestra propia piedra de tropiezo. Porque somos nosotros mismos los que decimos no orar, no leer la palabra. Prefiero ver la serie en Netflix. Prefiero irme donde mi amiga, a contarle mis penas a mi amiga. Por Dios, si usted tiene un Señor ahí todo el tiempo ahí a su disposición. Si usted quiere desahogarse, desahógese con su amiga, pero primero desahógese con quien está ahí presto a escuchar su pena. Porque ese que está ahí presto a escuchar su pena lo va a guiar para que usted vaya a desahogarse con la persona adecuada. Y no con cualquiera que le dé un consejo que, mejor dicho, lo haga es hundirse más en la miseria. Él lo va a guiar y va a decir, hable con tal persona, porque esa persona tiene el consejo que viene de lo alto. Abra la palabra y aquí también va a encontrar consejo. Se lo aseguro, aquí tiene consejo para todo, hasta para la maternidad, la paternidad, para todo aquí hay consejo. Aquí hay consejo. Hay consejo para los padres, hay consejo para los solteros, para los casados, para los que sirven, para todo hay consejo acá. Así que vemos que, ya estoy hasta sudando, Así que hay dos pasos, la palabra y la oración. Amén. Y ya para finalizar, ¿no? Todo este tema, vamos a ver cuál es el beneficio, ¿verdad? A nosotros nos venden que todo producto que compremos por internet, para las arrugas, para lo que sea, trae un beneficio. ¿Verdad? Todo trae un beneficio. ¿No? Si no, los influencers no serían influencers, ¿verdad? Ellos le venden a, uy, que compré el último teléfono, uy, que el último carro, uy, que mira la crema, uy, que mira la que no.
y todos siempre nos cuentan el maravilloso beneficio que trae ese producto. Yo les traigo algo mejor que eso. Hoy soy influencer, hoy me convertí en influencer. Yo les traigo algo mucho mejor que eso. ¿Saben qué pasa cuando nosotros vamos practicando más estos dos pasos, ¿no? Vamos consumiendo esta combinación, ¿no? Vamos a llamarlo así, pues estamos hablando de producto. Consumimos esta combinación y lo que va a suceder casi sin que nos demos cuenta es que vamos a crecer y no en estatura. Ya usted no crece más, no sueñe. No vamos a crecer más en estatura, más yo no mido ni 1,60 y ya no crezco más, yo ya lo superé. Vamos a crecer en nuestro carácter. Nuestro carácter, vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a como dice la palabra, vamos a ser como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que va a suceder. Eso, básicamente eso. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Ese fruto del Espíritu Santo se va a ver reflejado en nuestra vida. Vamos a experimentar el gozo, vamos a llevar a cabo el dominio propio, paz, templanza, todas las virtudes del Espíritu Santo se van a ver reflejadas en nuestro carácter. Va a haber un crecimiento, va a haber una madurez. Espérense que yo aquí había escrito más. Yo había escrito más. ¿Y saben qué va a pasar también? Que volvemos a la casilla de salida. Vamos a permanecer. Porque estos dos pasos van a hacer que nuestra voluntad se rinda. Nuestra voluntad se rinda. ¿Y qué pasa cuando nuestra voluntad se rinde? Nosotros permitimos que Él permanezca en nosotros y que Él decida en nosotros. ¿Y eso qué nos va a llevar? A empezar a caminar en obediencia, que es lo mismo que caminar en santidad. Y vamos a volver al tema principal que decía que nosotros nos purificamos. Eso va a ocurrir. Vamos a no solo desear. Oigan esto, escuchen esto. No solamente vamos a desear, porque yo puedo desear algo. Yo puedo desear tener un carro último modelo, por ejemplo, pero no tengo ni el carnet de conducir. Entonces eso se queda en un deseo. Yo puedo desear tener un cuerpo esculpido, pero no voy ni al gimnasio. ¿Me entiende? O sea, podemos desear, yo puedo desear hacer la voluntad de Dios, pero si no estoy haciendo nada, si yo no estoy leyendo la palabra, si yo no estoy orando, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dígame usted, ¿cuándo voy a conseguir eso? ¿Cuándo voy a conseguir hacer la voluntad de Dios? Y yo esto no me cansaré, yo creo que hasta el último día de mi vida lo diré, porque ya se ha convertido en una frase mía. Saben que es que eso no es un polvo mágico, un polvo de hadas que yo le lanzo, ay, soy nueva criatura. No funciona así. Como les decía antes, tiene que ser intencional. Yo deseo hacer la voluntad de Dios, pero decido hacer la voluntad de Dios también. No lo desee solamente, decídalo, porque una vez que usted lo decide en su corazón, eso lo va a hacer de camino, ¿qué hago? Leo, hago, voy orando. Eso lo va a hacer a usted caminar en la voluntad de Dios. Cuando usted decido, Señor, caminar en la voluntad de Dios y empiezo a dar pasos como los niños cuando empiezan a caminar, que todos decían, ay, ¿cuándo va a caminar el niño? Y cuando camina uno quiere decir, ojalá se hubiera demorado un poco más. Ojalá se hubiera demorado un poco más, porque ahí empieza lo bueno. Ahí empiezan a montarse en cosas, a hacer cosas peligrosas, a experimentar que si me tiro, y ahí empieza uno ahí, ay, este niño se va a caer. Así vamos a empezar. Vamos a ir dando pasos más tímidos y a medida que vamos caminando, la palabra nos va a dar seguridad. Y ya no van a ser pasos tímidos, ya van a ser pasos de fe. Y me voy a lanzar por fe.
porque tengo confianza, porque la oración me trajo confianza, la palabra me trajo convicción y la oración me trajo confianza de que eso es posible. Y vamos a orar también con sabiduría, conforme a su palabra, pidiendo conforme a su voluntad, no pidiendo lo que a mí me dé la gana, sino pidiendo conforme a su voluntad. Porque es que a veces nosotros oramos y es que oramos pero re mal, o sea, mal. Pedimos cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Como lo que les decía, ay Señor, dame un BM. Pero mija, sáquese carne primero y después ora por el carro. Pues así a veces oramos de manera ilógica. Pero es que cuando yo leo la palabra y cuando yo oro y voy ejercitando como el que ejercita sus músculos, ¿eso qué va a traer como fruto? Sabiduría. Sabiduría para pedir, sabiduría para orar. Pero todo se da cuando yo decido que yo permanecer en Él y que también Él permanezca en mí. ¿Qué va a hacer esto? Porque esto trae otro efecto, trae muchos, pero hoy solamente les voy a dar esto. El siguiente efecto es que los que están a mi alrededor van a ver un cambio. Van a ver un cambio. Van a decir, dime, pero la hermana Karen antes se amargaba y ahora yo la veo feliz de la vida. Acaba de perder el trabajo y mire, la hermana anda feliz de la vida saltando de una pata. Eso va a crear un efecto en los demás también. Porque ¿saben qué pasa? Que las bendiciones, Dios no quiere que las bendiciones sean solo para nosotros. Esto es mío y yo no lo comparto con nadie. Mío, me pertenece como el Señor de los Anillos, como el bichito ese de mi tesoro. Él no quiere eso. Él quiere que a través de nuestro testimonio otras personas también deseen para que en un futuro puedan decidir tener eso que usted y yo tenemos. Usted y yo tenemos, mire, usted y yo no somos ricos. Usted y yo puede que no tengamos múltiples propiedades, los carros últimos modelos y la ropa más cara no, ustedes y yo puede que no tengamos eso, pero tenemos algo mucho más importante, que es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres, eso es lo que quiere Dios. Con su palabra, orando y también que la gente pueda ver un cambio en nosotros. ¿Sabe? Porque después nuestro discurso tiene que ser coherente. Yo no puedo estar dando la palabra y terminar aquí y volverme un ogro. Porque entonces la gente va a decir, no es coherente, esta persona dice una cosa pero hace otra cosa diferente. Y nuestro discurso tiene que tener coherencia porque nosotros somos embajadores de Cristo. Tiene que ser coherente lo que hablemos de la palabra y lo que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el autobús, en el camino. Y como la palabra mora constantemente en nosotros, las personas que nos rodean en el trabajo, en el camino, en el autobús, van a ver esta persona es diferente. Esta persona tiene algo. ¿Qué es lo que tiene usted? Que yo también lo quiero. Y ahí es cuando usted va a decir, esto es. ¿Y qué va a pasar? Que lo que usted ya mostró y la palabra que usted va a dar va a traer coherencia a esa persona. Y esa persona va a decir, definitivamente esto, la palabra, es lo que hace a esta persona diferente porque tiene coherencia. Seamos cristianos coherentes. Seamos cristianos coherentes con lo que hacemos y con lo que predicamos. Así que estos son todos los beneficios y más beneficios. Podríamos estarnos aquí todo el día hablando de los beneficios que trae orar y leer la palabra. Y como yo les decía al principio, estos tips son básicos. Porque la verdad, y seamos sinceros, es que la voluntad de Dios es que leamos su palabra y que oremos. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Lea la palabra y ore. Lea la palabra y ore y ahí usted va a encontrar cuál es la voluntad de Dios. No esperemos a que nadie venga de país lejano a imponernos las manos y a decirnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. No es necesario. La palabra y la oración nos van a dar respuesta a todas las dudas que tengamos, tarde o temprano, según nuestra mente humana, porque Dios siempre llega a tiempo. Así que esta es la palabra que el Señor me ha dado.
permanezcamos en Él, pero no solamente permanezcamos en Él, sino dejemos que Él permanezca en nosotros. Porque cuando nosotros dejamos que Él permanezca en nosotros, es cuando el pecado que nos agobia y el pecado que nos envuelve como seres humanos va a empezar a transformarse. Nuestra vida se transforma cuando nosotros dejamos que Cristo permanezca en nosotros. No nos quedemos con ese recuerdo de, sí, yo hice, no. Seamos cristianos que tienen una relación y no un recuerdo con Cristo. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia para con nosotros, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da luz, Padre. Tu palabra nos da claridad, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, cada día, Señor, a que el objetivo, Señor, y lo más importante en nuestra vida sea que tú permanezcas en nosotros, que tú nos guíes, que nuestra voluntad, Padre amado, Señor, sea desquebrajada, Padre amado, Señor. Te doy gracias por tu palabra, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos animas, Señor, nos fortaleces, Padre amado, para leer y para orar, que no sea, Padre amado, de vez en cuando, Señor, sino que sea un hábito en nuestra vida, que sea un no negociable en nuestra vida, la palabra y la oración, Padre. Eso nos va a fortalecer, Señor, como cristianos, como hijos tuyos, Padre amado, Señor, y vamos a poder ser bendición para otros, Padre. Te damos muchas gracias por este día, Señor. Guárdanos de camino a casa, aquellos que van a coger el coche, Padre amado, los que cogemos metro, los que caminan, Padre, guárdanos de todo ataque del enemigo, Padre amado, Señor, y que este día, Señor, podamos terminarlo glorificando tu nombre y exaltándote, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, también oramos por las ofrendas, Padre amado, Señor. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos, Padre amado, Señor. Estas ofrendas, Señor, son para la extensión de tu reino, Padre amado, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, que sigas bendiciendo a mis hermanos, Señor, y que aquellos que no tienen empleo, Padre, puedan ser bendecidos con uno, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el